Esto es Bionoticias y el día de hoy será dedicado exclusivamente a una investigación realizada por un gran equipo, integrado por alumnos, profesores e ingenieros biotecnólogos de una excelente institución educativa, la Universidad Tecnológica de Tecámac. Esta investigación se trata sobre bacterias oxidantes del hidrógeno, aunque por supuesto para comprender la función que desempeñan estos microorganismos, primero nos darán a conocer los mecanismos que las integran, su importancia en ciclos biogeoquímicos, las condiciones ambientales más óptimas de su hábitat, su fuente de energía, de carbono y la utilización de estas dos fuentes en rutas metabólicas correspondientes. Y bueno, para que a través de ello podamos visualizar su importancia de estas bacterias y posteriormente las variables aplicaciones con objetos benéficos, tanto para el medio ambiente como para la sociedad y por supuesto para la industria. Para comenzar, Aldo Ponce, uno de los estudiantes involucrados en esta investigación, nos dará a conocer algunas generalidades de las bacterias oxidantes del hidrógeno. Aldo, te cedo la palabra. Hola Britannia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Permíteme presentarme, mi nombre es Aldo Yair Zamudio Ponce, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Tecámac, área biotecnología. El día de hoy les voy a explicar de manera general algunos aspectos sobre ellas. ¿Qué son? ¿De qué tratan estas bacterias? Las bacterias oxidantes del hidrógeno son un grupo de bacterias autótrofas del tipo facultativas que pueden hacer uso del hidrógeno como donante de electrones. Estas se pueden dividir en aerobias en su mayoría y anaerobias. Cabe destacar que pertenecen a un grupo de microorganismos llamados quimiolitótrofos, los cuales son capaces de obtener energía de la oxidación de compuestos inorgánicos. Además, la mayoría de estos quimiolitótrofos utilizan CO2 como fuente de carbono. Sin embargo, también pueden crecer usando compuestos orgánicos como fuente de energía. Y en su mayoría, estas bacterias del hidrógeno pueden crecer mejor en condiciones de microaerobiosis, donde existe de 5 a 10% de oxígeno en el medio. Por otro lado, pasan a formar parte importante de los ciclos biogeoquímicos. Al inicio de la investigación se creía que solamente participaban en uno de los ciclos, que era en el ciclo del agua o en el ciclo del hidrógeno, precisamente porque esas bacterias oxidan a este elemento. Sin en cambio, se concluyó que participan en todos los ciclos bioquímicos del planeta. Forman un papel importante ya que oxidan el hidrógeno en cada uno de estos ciclos. Un ejemplo de ello es cuando en uno de estos ciclos el CO2 se combina con el agua y se forma un ácido. ¿Qué se forma? El ácido carbónico, porque es la unión de los hidrógenos y de los oxígenos que tiene el agua con los del carbono. Recordemos que la función que tienen estas bacterias es simplemente transformar los pHs ácidos a pHs más alcalinos. Por ejemplo, como es en este caso de la combinación del dióxido de carbono con el agua. Estas bacterias se van a encargar de oxidar a este hidrógeno y posteriormente separarlo de él y formar un compuesto alcalino. Por otro lado, en la parte de la tierra, en la parte donde podemos encontrar a las plantas, a los animales, un ejemplo es que estas bacterias ayudan a que este pH de la tierra se normalice, se haga alcalino y las plantas pues, puedan crecer favorablemente, puedan crecer en las condiciones óptimas para que se puedan desarrollar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tierra o con un pH alto, con un pH ácido, desafortunadamente o de manera lógica, esta no se podrá desarrollar debido al pH tan alto que contiene. Entonces, de ahí la importancia que cumplen estos microorganismos en nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Es impresionante conocer cómo estas células procariotas se ven implicadas en ciclos tan importantes y de manera natural. Pero conociendo esto, inferimos que los medios que habitan constan de características muy específicas. Para esto, el profesor Efraín Reyes nos dará a conocer algunas de las características más específicas. Muchas gracias, Britannia. Y bueno, en cuanto a estas bacterias, es importante destacar la forma de metabolismo que estas tienen. Con esto me estoy refiriendo a la forma en que se obtiene su alimento o también la parte en la producción de la energía, entre otros puntos. Ahora bien, como primera parte tenemos la fuente de carbono, la cual es una parte esencial e importante para su desarrollo y crecimiento de las bacterias. En nuestro caso, estas bacterias tienen como fuente de carbono el dióxido de carbono, el cual exclusivamente se encuentra en lo que es el medio ambiente. Por esta razón se les conoce a estas bacterias como autótrofos,
Otra característica de estas bacterias es la producción de energía a partir de compuestos químicos como lo son el hidrógeno. En este caso, por ser bacterias que oxidan el hidrógeno, el compuesto químico que están utilizando es el hidrógeno. Por esta razón se les denomina a estas bacterias como quimiolitótrofos. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un compuesto químico pero inorgánico. En dado caso que estas bacterias, en lugar de utilizar lo que es el compuesto inorgánico, utilicen un compuesto químico orgánico, se les va a denominar como quimiorganótrofos, pero en este caso no aplica. Bueno, cabe destacar que este tipo de metabolismo que realizan estas bacterias no se podría llevar a cabo, no se podría realizar sin la presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque estas bacterias tienen un metabolismo respiratorio aerobio, es decir, que necesitan de la presencia del oxígeno para poder crecer, desarrollarse y poder reproducirse en un medio específico. Hasta ahora hemos visto algunos de los aspectos que se tienen que tomar en cuenta para que este tipo de bacterias puedan desarrollarse y obviamente realizar su metabolismo bacteriano. Y bueno, por último, me gustaría mencionar algunos ejemplos de estos tipos de bacterias que oxidan el hidrógeno, como lo son las Pseudomonas carboxydeborans, Aquaspirillum autotropicus y la Alcaligenes eutrophus. Bueno, estos tipos de bacterias en general pueden desarrollarse y crecer en medios ácidos neutros. ¿Por qué? Porque en esta parte se debe al pH. Estas bacterias resisten un pH que va de 6 a 7. Otra característica del medio en donde se pueden desarrollar es que sea un medio mesófilo. Con esto me estoy refiriendo a la parte de la temperatura. Estas bacterias aguantan o resisten temperaturas que van de los 20 grados centígrados a los 40 grados centígrados. Y estos son factores que en este caso son condiciones ambientales que las bacterias necesitan para que se puedan desarrollar en un determinado medio. Bueno, esto sería todo por mi parte en cuanto a las características y condiciones que estas bacterias que oxidan el hidrógeno necesitan para poder desarrollarse. Agradezco su atención y regresamos con Britannia. Es bastante interesante identificar estas fuentes, que claramente son importantes para la generación de energía y material celular, mediante las rutas metabólicas que serán explicadas a continuación. De acuerdo a este esquema, podremos conocer cómo las bacterias oxidantes del hidrógeno utilizan tanto su fuente de energía como su fuente de carbono. En la parte superior del lado izquierdo tenemos un recuadro de color café que representa el hidrógeno. Este hidrógeno ingresa a las enzimas hidrogenasas. Una de ellas se encuentra en el citoplasma, también es conocida como hidrogenasa soluble, y la otra se encuentra en la membrana. La que se encuentra en el citoplasma tiene la función de reducir el NAT, es decir, de crear el poder reductor. Y la que se encuentra en la membrana tiene la función tanto de ceder electrones como protones a la primer quinona de la cadena respiratoria. Esta quinona cede los electrones al citocromo B. Sabemos que los citocromos solo aceptan electrones pero no protones, por lo tanto los protones se van al exterior. Este citocromo B cede los electrones al citocromo C. De igual manera cede los electrones al citocromo A. Y el último aceptor de electrones es el oxígeno. Al ser reducido, se obtiene una molécula de agua. Y por supuesto, podemos observar que los protones que se encuentran en el exterior ingresan a la enzima, a la proteína ATPasa, para que ésta pueda funcionar y catalizar la unión del ADP más el fósforo inorgánico y formar el ATP, adenosintrifosfato. Entonces podemos observar que de esta cadena respiratoria nuestros productos son ATP y NAD reducido, que estos son dos de los principales moléculas o elementos que requiere el ciclo de Calvin. Este ciclo de Calvin, debido a que la fuente de carbono es el dióxido de carbono, que se encuentra en el ambiente o en el hábitat de la bacteria oxidante del hidrógeno. Entonces, ingresan ATP, dióxido de carbono y NAD reducido al ciclo de Calvin para poder obtener más materia celular. Y bueno, posterior a esto, ahora se pueden comprender más las aplicaciones benéficas y el empleo de estas bacterias, así como su importancia. La ingeniera Valentina detallará estas aplicaciones. Adelante, por favor. Buen día. Muchas gracias, Britannia. Soy Valentina Isabel Bernal Pérez, ingeniera en biotecnología.
y agradezco que me hayan invitado a este noticiero Bionoticias. Yo les hablaré sobre la importancia de estas bacterias, ya que está muy relacionado con el tema de las aplicaciones que tienen estas. Sabemos que las bacterias oxidantes del hidrógeno utilizan a esta molécula para sus procesos metabólicos, y como ingeniera les explicaré más de la importancia y las aplicaciones. Empezando por lo que es el pH. El pH mide lo que es el potencial del hidrógeno. Tiene una escala del 0 al 14, donde del 0 al 6 mide las sustancias o medios ácidos y del 8 al 14 mide sustancias o medios alcalinos. Cuando el pH 7 mide medios o sustancias neutras. Esto está relacionado con la molécula que se oxida en los procesos de las bacterias. ¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno está muy relacionado con lo que es el pH, ya que es el potencial de hidrógeno. Cuando el pH tiene unas concentraciones elevadas, altas, los medios van a ser ácidos. Y cuando el pH tiene concentraciones bajas, los medios van a ser alcalinos. Obviamente sabemos que cuando una sustancia está equilibrada va a ser neutral. Por lo tanto, el hidrógeno, cuando su nivel de concentración está equilibrado, a diferencia de los demás componentes, también va a ser neutral el pH de esta sustancia. Bueno, ¿por qué menciono el pH, la relación con el hidrógeno? Porque vamos a hablar qué pasa con la sustancia cuando la bacteria consume o utiliza al hidrógeno. Supongamos que tenemos a un contaminante ambiental. Este se cruza con los procesos biogeoquímicos que tiene la bacteria. Puede estar fluyendo en el agua, en el proceso del agua, etc., en el proceso del carbono, y se encuentra con la bacteria. Supongamos que se encuentra con esta bacteria y la bacteria lo que va a hacer es consumir, va a utilizar los hidrógenos en sus procesos metabólicos. ¿Y qué va a pasar después de? Entonces, al consumir los hidrógenos, lo que va a hacer es disminuir la concentración, obviamente. ¿Qué pasa al disminuir la concentración? Lo que sucede es que cambia el pH de la bacteria al utilizar esos hidrógenos y el contaminante ambiental es ácido y por lo tanto al disminuir su concentración lo neutraliza y lo hace un pH neutro. Esto ayuda al medio ambiente ya que el contaminante ambiental se biodegrada. Esto es muy benéfico y es una importancia que tiene estas bacterias oxidantes del hidrógeno, que también hay más, pero ahí entran las aplicaciones. También lo confirma lo que es el Centro Nacional de Estudios Científicos francés, que confirma todo esto, los procesos y relaciones que tienen las bacterias, que pueden producir componentes orgánicos en los océanos y ayudar al medio ambiente. Bueno, ya conociendo todas estas aplicaciones o importancias en las aplicaciones, podemos hablar de las aplicaciones en sí. Algunos ejemplos es la biodegradación de componentes contaminantes, que puede ser los pesticidas, herbicidas, plaguicidas, hidrocarbonos, clorobencenos, naftalenos, derivados del petróleo, etc. Como se mencionó, biodegrada estos al afectar su pH. ¿Y por qué menciono a los plaguicidas como contaminantes? Claro, tienen sus propósitos, tienen objetivos en controlar las plagas que hay en los plantíos, en las cosechas de productos que consumimos. Pero es contraproducente cuando la cantidad de esto en las plantas es excesivo. Y cuando esto es excesivo, afecta a nuestra salud al consumir estos productos. Por lo tanto, disminuir o biodegradar estos componentes naturalmente ayuda a nuestra salud y tiene una importancia pública. Por esto mismo es muy importante las bacterias del hidrógeno. También un ejemplo es con los alcalígenes eutrófugos. Estos podrían sustituir a los plásticos. En sí, la ingeniería genética se centra en sintetizar proteínas de estas bacterias para ayudar a biodegradar contaminantes ambientales. Eso fue todo de mi parte por esta ocasión. Agradezco que me hayan invitado. Muchas gracias, Bionoticias. Agradecemos que nos hayan compartido el resultado de un arduo trabajo en equipo y las mejoras continuas que favorecerán el futuro con el empleo de bacterias oxidantes de hidrógeno.
Nos vemos mañana. Esto fue Bio Noticias.